eh, porción Aharei Mot, que significa después de morir. Eh, Estoy seguro que si le cambiamos allí en la transmisión, en vez de Aharei Mot, y ponemos después de morir, y el primer día 1000 visitas mínimo, seguro que sí. ¿Por qué? Porque somos curiosos muchas veces y estos temas que aparecen acá, quizás el tema con la muerte y todo esto, la verdad que llama mucha la curiosidad, ¿no? Eh, y precisamente esta porción eh, es bastante peculiar, primero, que es una porción que tiene mucho detalles que quizás son un poco difíciles de comprender. Quizás en la antigüedad, en aquel momento, era muy fácil de comprender. Debido a las temáticas, la manera en cómo se manejaba el mundo en ese momento, ellos podían verlo más fácil. En cambio, nosotros hoy en día, de la manera que vivimos y la manera que llevamos la vida, todas estas cosas nos parecen no extraños, sino lo siguiente, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y es que de alguna manera Dios aquí, el Eterno, en esta porción, nos está mostrando eh, lo que nosotros conocemos como Yom HaKippurim, traducido como Día de las Expiaciones, que ya sabemos que en el séptimo mes, el décimo del día del mes séptimo, celebramos Yom HaKippurim, otros lo llaman Yom Kippur, Día del Perdón, otros los llaman cara a cara, porque es el día donde el sacerdote o el sumo sacerdote estaba de frente a la presencia del Eterno, porque era el único día que se acercaba, ¿no? Detrás del velo eh, para entrar en la presencia del Eterno. Allí, de hecho, bueno, vamos a ver algunos detalles sobre eso. Otros hacen referencia a la Neilá, ya esto más en el contexto del pueblo judío, porque se hablaba de que las puertas se abrían en Yom Kippur, perdón, en Yom Teruah, y se cerraban en Yom Kippur, ¿no? Es como decir que las puertas del cielo están abiertas desde el que suenan las trompetas hasta el décimo día de Yom Kippur, y eso lo celebraban como la Neilá. Y es interesante darnos cuenta cómo están todas estas pinceladas, ¿no? Allí que de alguna manera nos muestran el proceso de redención. Eh, Esta es una porción que, bueno, algunos años se lee con la siguiente, con Kedoshim, en este caso. Solamente la porción Aharei Mot está desde el versículo 16 hasta el 18. Y, y bueno, tenemos muchísimas lecturas complementarias en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, desde Romano, en primera carta a Corintios, la segunda carta a Corintios, Gálatas, y por supuesto en la carta de Hebreos. ¿Por qué? Siempre, bueno, he comentado muchas veces que lo que es Levítico tiene que llevarse mucho de la mano de Hebreos, porque el contexto es que en que es que escrito esta carta, si revisan la historia, está aproximadamente en el año 60 y algo, 65, 64, aproximadamente allí se escribe la carta de Hebreos. Y precisamente en ese mismo año también llega Pedro y empieza a escribir sus epístolas. Y resulta que las epístolas de Pedro van muy paralelas en los temas a lo que es la carta de Hebreos. ¿Por qué? Porque se venía algo fuerte, que era la destrucción, la devastación de Jerusalén, que ocurriría ya en el año 70. Entonces ya como que Dios estaba como que preparando. Algunos comentan por allí, bueno, si lees algunos libros, algunos académicos dicen que como que Yeshua sentenció la ciudad cuando vio que estaban construyendo las murallas, que venían construyéndose desde la época de Nehemías, porque llega Zorobabel, reconstruye el templo, luego llega Esdras, rescata la Torá, luego Nehemías viene y empieza a reconstruir las murallas de la ciudad, y esa reconstrucción de murallas duró muchísimos años, tanto así que en la época de Yeshua todavía estaban poniendo piedra sobre piedra. Entonces, claro, Yeshua está con sus discípulos allí antes de llegar al, al ahí al valle de Cedrón, allí, y antes de ir al monte de los olivos para ser entregado, ellos estaban allí y claro, todavía en esa parte tenían andamios construyendo y les digo que no quedaba piedra sobre piedra.
Pero en realidad eso lo dijo Yeshua. Si nos ponemos a ver el profeta Daniel, desde Daniel 9, que muchas veces Olmer nos los ha comentado, ¿no? Cuando Daniel estuvo orando y orando y orando, y ahí se le reveló. Y ya había una sentencia sobre la ciudad desde hace 400, más de 400 años. Ya estaba la sentencia sobre esa ciudad. ¿Por qué? Daniel lo dice allí. Basta leerse Daniel capítulo 9 para darnos cuenta de que la ciudad estaba en perdición. Y Daniel oró por el pecado, por la transgresión, las iniquidades y todo esto. Y cabe destacar, y lo vamos a dar a empezar, cuando empecemos a leer, vamos a darnos cuenta de ciertas cosas que bueno, debido a esto vino una sentencia sobre todo lo que estaba en la ciudad, incluyendo los que estaban allí. Entonces, comento esto, ¿por qué? Porque en Aharei Mot vamos a tocar mucho el día de la expiación, básicamente. Y Dios, de alguna manera, con el sacerdocio que estaba en ese momento, venía lidiando con la naturaleza humana. ¿Cómo hace Dios para acercarse a un ser que no es compatible con él sin matarlo? Yo quiero acercarme a ti, yo quiero reconciliarme contigo, pero si me acerco, te mato. Entonces, vamos a switchar la mente. ¿Por qué? En lo primero, porque si pensamos que todas las prohibiciones y todo lo que Dios dice allí en la Biblia no es para nuestro bien, tenemos un gran problema con Dios y no nos hemos dado cuenta. Todo lo que está allí, desde que empezamos Vallicrá, hasta Bejucotay, de esta que nos habla de la santidad, todo lo que está allí es para protección del ser humano delante de la presencia de Dios. Si pensamos lo contrario, que Dios nos está excluyendo, no, mira, predicamos después, Dios no hace sección de personas, pero después vamos y decimos otra cosa aquí. Entonces tenemos un grave problema de concepción de Dios. Lo primero que tenemos que switchar es que todo lo que Dios hace es por nuestro bien. ¿Cómo lo demuestra? Básicamente, si nosotros estamos en pecado por nuestra condición humana, la condición caída, como lo quiera llamar, da igual, Dios nos da la solución. Hey, haz esto para que puedas mantenerte en comunión conmigo. Haz esto, haz esto para lo otro. Que tiene Sarrat, si los del Sarra fuesen desechados, básicamente Dios no hubiese dado una ofrenda de reconciliación. Así de sencillo. Porque no hay nadie que no quiera algo, sino que el que no quiere nada no da una solución a nada. Así de sencillo. Entonces, aquí vemos para cada una de las condiciones, siempre vemos soluciones que Dios otorga al pueblo para mantener esa comunión junto con Él. Y lo vemos en todo Vallecrá, Tisav, Shemini, Tasria, Mesorá, Aharei, Mot, Kedoshin, Aemor, Bear, Bejucotay. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso antes de empezar a evaluar lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, fijaos lo que dice aquí, Levíticos 16:29 dice, ya entrando en la porción, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero. Vamos a ver, pero esto no es nada más para el pueblo de Israel, como dicen por allí. Pues los extranjeros siempre, desde el principio, han estado incluidos en el paquete. Siempre, siempre. ¿Cuál ha sido la premisa? La obediencia. Moshe, mira, ya se vienen unos con nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, ya, espérate, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Si están dispuestos a obedecerme, que se vengan todos los que quieran. Ahora, si no están dispuestos a obedecer, lo que va a hacer es más bien generar problemas y conflictos. Entonces, siempre eso ha sido el propósito del Eterno, que Israel sea luz ¿a quién? A las naciones. Entonces, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros
porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. No voy a entrar en esos temas de términos. Es el estatuto perpetuo. Habrá la expiación, hará expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá de vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario. ¿Por qué? Por el santuario. Bueno, pero si el santuario no está dedicado allí, que eso es lo santo, yo voy allá a santificarme y yo de ahí salgo santo porque toco el santuario. Hacer expiación por el santuario. Y esto es Yom Kippur. Y el tabernáculo de reunión, y también haré expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo. Ahí salía santo todo. Y hay algo que contamina el santuario. El santuario de Dios es la tierra, el del cielo, ni nada podrá llegar hasta allá. El pecado del ser humano en la tierra contamina el santuario, contamina el altar. Yo sé que quizás para muchos esto es nuevo lo que estoy diciendo, pero ya entendemos por qué Dios, cada vez que el pueblo andaba en pecado, en transgresión, los abandonaba, entre comillas, y los entregaba y terminan destruyendo toda la ciudad, incluyendo el santuario. ¿Por qué? Porque ya eran irreparables. Porque si el pecado contamina el santuario, entonces ¿de qué le sirve a Dios tener un santuario en la tierra donde no puede habitar a causa del pecado? No tiene sentido. No tiene sentido. Y ellos en ese día limpiaban todo. ¿Con qué? Con la sangre. Por eso entenderemos que, y siempre lo que es santuario, también el santuario se le llamaba Mashiach porque tiene la unción, ¿no? Y todo, de hecho, en el final tiempo habla de dos ungidos, porque a veces asociamos Mashiach a todo Mashiach, ¿no? Todo, pero Mashiach significa, tiene que ver con unción. Entonces, en el libro de Apocalipsis habla de los dos ungidos, y siempre Dios ha puesto unción sobre ciertas cosas, entre ellas el santuario. Y por eso se le decía Mashiach. Muchas veces se hace un juego de palabras entre Mashiach, el santuario y todo, y se piensa que todo es lo mismo. Cuando hay varias cosas que Dios ha ungido en la tierra, ¿para qué? Para beneficio de nosotros. Entonces, el pecado transgrede el santuario. Y eso quiero que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque así entendemos la historia. Así entendemos la historia. Ahí estaba Daniel, como comentaba al principio, orando por todas las transgresiones, y Dios dictaminó 402 años antes que viniera Mashiach la destrucción de la ciudad. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos ha levantado, así sea de uno? Le dijo a Moshe, apártate, que los consumo. No, Señor, voy a interceder por ellos, si no, quítame a mí también. ¿Qué te necesito a ti nada más para levantar toda una nación? Se lo dijo a Moshe. Entonces, Dios siempre, Él busca la solución a los problemas, ¿no? Y todo al final es para nuestro bien. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Hashem le mandó. Vemos que en la época de Salomón, vemos al rey Salomón haciendo altares altos en todos los lugares cuando ya existía un santuario único. Porque eso se le podía permitir a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque hasta ese momento no había santuario en la tierra. Cuando se entrega la Torah se le dice, mira, este es el lugar. No te vayas para allá ni para acá. Aquí es el sitio donde yo he puesto mi nombre. Esta es la tierra donde yo he puesto mi nombre. Ya teniendo un lugar de santuario único, ya no podíamos hacer eso de levantar un mini templo aquí, otro allá. De hecho, les voy a decir, todos los templos que estén levantados
fuera de ese lugar no vale. Para Dios no vale. Todos en el mundo, donde sea, o se van a un pueblo y está una iglesia allá arriba, yo sé que quizás a mucho esto le hace ruido, pero está una iglesia allá arriba y ponen aquel muñeco en lo alto viendo a a todo el pueblo, quiere decir que ese es el patrono del pueblo, es él el que vigila, ¿no? Él es el que vigila. Todo eso no es válido delante de los ojos del Eterno. Absolutamente todo, porque el único lugar donde Él ha decidido poner su nombre es allí. Y claro, los idólatras saben que los espíritus buscan cuerpos, los demonios buscan cuerpos, de allí que se hagan un muñeco y le sirvan y lo ponen allí para que ese espíritu, ese demonio habite allí en ese lugar. Eso lo sabían ellos. Y los israelitas copiaron eso en su momento y Hashem les dijo, y no te hagas imagen, ya yo sé por dónde viene. Le vas a dar cuerpo para que un demonio sea partícipe de este mundo, necesita un cuerpo por la cual actuar. De allí que cuando vino Mashiach muchos eran templos de demonios y él los limpia y ahora es templo de Dios. Pero eso viene desde la antigüedad. Entonces, seguimos aquí. El contexto. Habló Hashem a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que mandó Hashem. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Hashem delante del tabernáculo de Hashem, será culpado de la sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón dentro de su pueblo. Ay, pero es que si yo sí quería hacer una barbacoa. Yo quería hacer una barbacoa y maté el cabrito y Hashem me dice que, oye, derramé sangre. ¿Quién da la vida? La vida la da el Eterno y así como Él la da, la quita. Él es el que tiene la autoridad para dar y quitar. Ninguno de nosotros, nadie, tiene autoridad ni para dar ni para quitar. Dirán uno, bueno, para dar sí. Quedas embarazado si Dios quiere. Así de sencillo. Entonces, y para quitarla, si nos ponemos a ver, matar para comer, no es algo, es algo que lo vemos muy común en este mundo, pero no es algo que si se ponen a ver la creación antes de la caída, no había necesidad de matar para comer. ¿De qué comían? De los animales que estaban dentro del huerto. De los animales, perdón, de las plantas que estaban dentro del huerto. Y la pregunta, la gran pregunta del millón. ¿Y cuáles eran los árboles que estaban dentro del huerto? Interesante, ¿no? Eso queda de tarea. Entonces, seguimos. Como Hashem es quien da y que quita la vida, cada animal dentro del pueblo de Israel que sacrificaba el animal tenía que llevarle la grosura a Hashem. Porque estás comiendo tu parrillita, tu barbacoa. ¿Por qué? Porque Hashem dio vida a ese animal y ese animal creció y por eso tú estás allí comiéndote tu barbacoa. ¿Entendemos un poquito? Entonces, es Dios quien da y quien quita la vida y por eso Él exige que le entreguemos cuenta, ¿no? Cada vez que se derrama sangre, ay Señor, mira, derramé sangre, pero dentro de los parámetros, ok, no hay problema. Te vas a comer tu parrillita, tu barbacoa, muy bien. Pero le entregamos cuenta al Eterno. Pero Levíticos 17, porque la vida en la carne, en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero. Vuelve otra vez el extranjero. Vuelve otra vez el extranjero. Aquí en realidad en la traducción siempre, muchas veces he comentado que más que traducción a veces
tenemos es interpretación. O sea, de un idioma a otro, un idioma tan lejano como es este tipo de idioma. Nosotros venimos de las lenguas romances. Bueno, eso nos lo puedes explicar mejor, Julia, que sabe de eso. Entonces, como somos idiomas muy apartados, nos cuesta mucho hacer una equivalencia entre una cosa y la otra. Y aparte de eso, el traductor toma en cuenta, muchas veces el traductor interpreta, y yo pienso que quiere decir esto y lo pone allí, que no necesariamente está estrictamente alineado con lo que dice. Aquí hay un juego de palabras y todo lo que aparece allí es nefesh. Y aquí habla de vida, la vida, habla de almas, y todo esto habla del nefesh. Ahora, ¿qué es el nefesh? Eso es tarea también que les dejo para deberes para la casa, porque si me pongo a explicar eso no me da tiempo. Entonces, lo que quiero que entendamos aquí es que mientras haya sangre viva, la persona tiene vida. ¿Han escuchado que la sangre de nuestro Señor está viva delante de la presencia del Eterno? O por allí versículos que dice, la sangre de Mashiach que clama más que la sangre de Abel. Precisamente porque esa sangre está viva, nosotros vivimos. Porque la sangre del sacerdote terrenal, como mortal, tenía que morir. Y de eso trata esto también. Entonces, claro, tenía que venir año tras año, y la sangre de un animal terrenal tampoco puede cubrir la sangre de una persona. Entonces, de alguna manera, Dios estaba preparando el camino, no para decir, ya no, esto no vale, no, sino que nos está encaminando, ¿para qué? Para hacer la redención tal y como debe ser. Porque el pueblo de Israel se reconciliaba delante de la presencia de Dios con esa sangre. Y el sacerdote a través de esa sangre también podía entrar delante de la presencia de Dios. Así que tampoco podemos decir que esto era totalmente ineficaz, porque fue el sistema que mantuvo a la humanidad en comunión durante muchos años hasta que viniera el sacrificio perfecto. ¿Entendemos? Entonces, porque el problema de nosotros es que tratamos las cosas como vivimos, o sea, esto me sirve hoy, ya no me sirve, lo tiro. Y tiramos todo. Si Dios fuera así, lo primero que nos hubiese tirado fuéramos a nosotros, que no le servimos desde el principio. ¿Ves? Entonces, Dios ve las cosas muy diferentes. Dios restaura, Dios busca, Dios llama. Pero también tengo que decir que hay rebeldía de parte de las personas dentro del pueblo de Dios. Y ya cuando una persona es rebelde, reincidente, rebelde, también hay consecuencias. Y eso también tenemos que entenderlo. Entonces, vemos aquí, fijaos, porque esto tiene mucha relación, porque dice, mientras comían, esto es Mateo 26, doble 26 allí. Mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Hay una palabra que algunos la introducen que es la propiciación. Propiciación aparece cuando la sangre es puesta sobre el propiciatorio. Ya vamos a ver eso. Del contrario se llama expiación. Por ejemplo, el sacerdote cuando entraba por una ofrenda de pecado, él llegaba con la sangre y se ponía frente al velo y mojaba la sangre y rociaba hacia el velo 7 veces, pero no podía pasar. Solamente en el día de la expiación era el día donde él podía abrir y pasar, y esa sangre que tiraba allí, rociaba, esparcía delante del velo, era que llegaba y la ponía frente allí en el propiciatorio del arca, y allí es donde entra la propiciación como tal, el término propiciación.
¿Y qué es propiciatorio? Tiene que ver con beneficio. O sea, y esto es interesante porque eso nos dice que la gracia de Dios está desde el principio. No desde Mashiach para acá, como dicen algunos. Aquellos dispensacionalistas que les gusta separar todo cuando Dios es uno. Entonces, la sangre, o sea, sobre el propiciatorio, hacía favor en beneficio de la persona, propiciaba y eso le otorgaba ¿qué? Perdón. Es interesantísimo ver cómo muchas Biblias en inglés traducen el caporet, lo traduce como la silla de la gracia. La silla de la gracia se traduce allí. ¿Por qué? Porque ahí se obtenía redención, allí se obtenía tapar los pecados de una manera quizás no perfecta, pero era lo que podía llevar al pueblo en comunión con el Eterno hasta que viniera Dios mismo. Yeshua dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es comer su carne? ¿Qué es beber su sangre? ¿Quién comía la carne del Hatat? El sacerdote, ¿no? Comía. ¿Y qué decía la Torá o qué dice la Torá acerca del que come la carne? Le dice Kodesh Kodashim, dice que es santidad de santidades, dice allí. Esto es lo más santo. Y dice que el que comía de esa carne era santificado. Todo lo contrario de cuando habla de que la gente contaminaba a otro porque había algo que contaminaba y iba pegándose como un virus. Es todo lo contrario aquí. La carne del Hatat, de hecho, cuando mueren Nadab y Abiú, Moshe le dijo, hey, miren, ahí está la carne, ¿qué pasó que no comieron? Bueno, estaban así traumados con lo que había pasado, ¿no? Entonces, pero eso, si eso es santísimo, allí, o sea, en cuanto coman la carne en el lugar santo, ustedes van a ser santificados porque todo lo que toque, eso será santo. Una limpieza total. Y Yeshua dice, el que coma mi carne y beba mi sangre. Pero no tenemos orden de beber sangre, ninguna sangre. Solamente una. Solamente una. Porque ya Yeshua nos está preparando para cuál, ya Dios nos está preparando para cuál sangre. Para esa. La sangre, o esta, mejor dicho, la sangre de Yeshua. Que allá no importa, me puedo comer mi morcillita de esas que tienen arrocito, que están buenas. Bueno, lo que yo digo es que si quiere, o sea, uno dice lo que tenga que decir, pero el que quiera hacer está en su libertad de hacerlo. Como dijo Pablo, ¿no? Todo es lícito, mas no todo conviene. Y si ahora Pablo nos dice que vosotros sois templo, vamos a ver cómo profanamos el templo entonces. Porque está hablando de nuestro cuerpo. Porque el templo físico tiene sentido cuando el cuerpo, que es el templo principal, está sano. Cuando el pueblo de Israel estaba en santidad con Dios, es que Dios le otorgaba el templo. De resto se los quitaba. ¿Para qué? No, que estoy harto a través del profeta de sacrificios, de esto, el otro. Ya tus lunas nuevas no me valen, todo esto. ¿Y cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaban ellos desde adentro? Pecando, transgrediendo, haciendo lo que mejor les parecía. Entonces, ¿para qué? ¿Qué vas a espiar allí? Allí no vas a espiar nada. Ven acá. ¿Ve? Pero para llegar a ese punto, pasaron muchos años. No es que esto es, mira, hoy amanecí con el pie que no es y ya hoy les quito esto. No. Las misericordias son de miles del Señor. Pero llegó un momento que ya la cuestión era, mira, ya están demasiado descarriados. No, que vamos a llorar. Bueno, vas a tener que llorar. Vas a tener que llorar, pero eso forma parte de la disciplina. Quizás después que llores bastante, entiendas y puedas reconciliarte después y entender, porque a veces nos falta pasar por la disciplina. ¿Para qué? Para comprender. Si usted le da a un niño todo lo que él quiere, prepárese,
Porque cuando sea grande, va a ser Él contigo lo que Él quiere. Entonces, igual para Dios con nosotros es exactamente lo mismo. Aunque nosotros podemos ser muy grandototes y muy madurotes y muy adultotes, pero para Él somos como ovejas. Y la oveja mete la cabeza muchas veces donde no debe y tiene que venir el pastor a sacarla. Entonces, bueno, el sacerdote es el que come, ¿no? Y básicamente cuando los discípulos les dice a sus discípulos esto, los está básicamente consagrando para la labor. Está allí en una consagración. De hecho, los lavó y después les dio esto y les dijo que no comerá, ¿no? No tomará de la vid, ¿no? Dijo por mucho tiempo. Esto en realidad es un bastante misterio, pero tiene que ver precisamente con la labor sacerdotal, porque había unos casos donde el sacerdote, cuando venía que el sacrificio, creo que venía de afuera, él no podía comer de esa sangre, no podía utilizar esa sangre como tal, o no podía, era comer la carne. Y tiene que ver precisamente con eso hasta que el Mashiach restaure, haga restauración de todas las cosas ya cuando Él venga. Entonces, Levítico 7:6 dice, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa, como el sacrificio de pecado, así es el sacrificio de culpa, es decir, Hatat y Asham. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere expiación con ella. Seguimos. Aquí. Esa es la que sigue. Sí. No haréis como hacen los de la tierra de Egipto, en cual morasteis, ni haréis como hacen los de la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. No te fijes ni por los que ya conoces, ni por los que vas a conocer. Porque Dios tiene que, sus estatutos, es que de lo contrario no hay reino. No podemos hablar de un reino, ni siquiera en el cielo, donde no hayan estatutos. ¿Cómo se conduce un reino sin ley? Eso no existe, no. Entonces cuando Dios tiene unas tierras, saca un pueblo de Egipto y da su Torah, ahí tiene los 3 elementos que necesita para ser una nación. Y lo mismo se va a repetir y se seguirá repitiendo. No hagáis, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, o dentro de ellos, algunos traducen, andando dentro de ellos, yo, Hashem, vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Hashem. Eso es yo, Hashem, es porque es como es. ¿Te guste o no te guste? Lo voy a decir claro. Y si no te gusta, tendrás que empezar a verlo bien para que te guste. Pedirle al Eterno para que nos guste. Porque es palabra del Eterno. Y imagínense lo siguiente. Yo una vez lo comenté, ¿no? Tenía un jefe que él, o sea, trabajando, nos reunía a todos, hay que hacer esto, esto y esto, y empezaban. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no se puede? Y esto y lo otro. Y la reunión terminaba con la misma palabra. Es palabra de Dios. Y no era creyente. Y los que estaban allí, muchos de ellos tampoco. Pero ¿qué pasaba en ese momento? La gente llegaba y salía de allí y bueno, vamos a reunirnos a ver cómo hacemos esto, pero hay que hacerlo. Entonces yo no entiendo a veces por qué estas cosas, inclusive dentro del mundo creyente pasa, que dudan de la palabra que Dios está dando. No deberíamos de dudar. Ahí estaba Pedro. Señor, di que yo vaya. Claro, Pedro no se lanzó adelante por sí solo. Di tú que yo vaya, tu palabra es la que vale. Ven, y él empezó. Iba, me imagino, contento. En el momento que dudó, se hundió y tacata, lo agarró. Oye, Pedro, qué bien lo hiciste. Casi llegaba, te faltaron 2 pasitos. No, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? A Dios no le gusta que dudes de lo que Él ha establecido. No le gusta. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No han escuchado eso?
Y Pedro diría, casi llego, y el Señor lo exaltó. ¿Por qué? Porque y los discípulos aprendieron una lección de fe impresionante, impresionante. Mientras estuvieron con él los probaba mucho. Los panecillos, esto, lo otro. Si él dijo, aliméntalo. Pero si tenemos pocos pececillos y pocos panecillos, ¿cómo hacemos? Te dije que lo alimentara. Y cuando fueron a alimentarlo, fue que se multiplicó. ¡Ay, sí, mira, se multiplicó! Pero tenían que verlo. Era una lección de poder entender que todo lo que Dios dice, Dios lo cumple y vale. Por eso es que se llama que el llamamiento que hace Dios y los dones son irrevocables. Dios no va a decir hoy una cosa y mañana dice otra. Imagínense que todos hoy estamos aquí, que la fe, esto, lo otro, y llegamos el día de mañana dentro de él y dice, pero es que yo no dije eso. ¿Se puede confiar en un Dios así? Cuando Dios dice que Dios es fiel, es porque todo lo que Él ha establecido lo va a cumplir. Y cuando tú te metes en la fidelidad de Dios, tú estás seguro de que vas a obtener el galardón. ¿Entendemos? Entonces no podríamos decir que Dios es fiel. No, Dios es fiel conmigo porque yo soy pecador y Él está ahí conmigo. La fidelidad de Dios es un atributo de Él, de que todo lo que dice vale, todo lo que dice lo cumple, todo lo que dice lo guarda. ¿Entendemos? Entonces, claro que nosotros podemos ver esa fidelidad de Él, porque si Él prometió algo, lo va a hacer, y si nosotros nos metemos dentro de la cobertura de Dios, entonces donde vamos a ver la fidelidad de Dios, pero estando dentro de la cobertura, dentro de, ese salmo que le gusta mucho a la gente, el 91, ¿no? Que son las 2 páginas más amarillas de toda la Biblia, porque es la que tienen abierta en todas las casas, así en el centro, ¿no? Y es la que recibe todo el polvo. Entonces, entramos, a ver, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, otra vez, que mora entre vosotros, porque en todas estas abominaciones hicieron los hombres aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra también se contamina. Ya se contamina el santuario, se contamina la tierra, el pecado contamina todo. Absolutamente todo, porque inclusive estaban los judíos allí, ellos muy tranquilos, mira, la casa del norte se fue, allá en aquella época de los 2 reinos, y quedamos nosotros. ¿Y ellos por qué fueron sacados? Por no guardar el Shemitah, el año sabático de la tierra. Pero es que es la tierra, yo valgo más que la tierra. Papito, mi rey, para afuera. La tierra me la estás contaminando. Y ellos salieron precisamente, ¿por qué? Porque una vez que contaminas la tierra, Dios los saca, porque básicamente ya ellos nos estaban guardando muchas cosas, los resguarda en otro pueblo y luego envía a un libertador para que los saque, que en este caso fue un persa, que hoy en día, los persas no tienen la misma sincronía con el propósito de Dios, por todo lo que pasa, pero envió un persa como Ciro para sacarlo y llevarlos nuevamente a la tierra. ¿A qué? A restaurar todo. Zorobabel va el primero encabezando, primera ida, empiezan a reconstruir el templo, después va Esdras con otro grupo, se devuelven a la tierra, luego por último va Nehemías, y ellos allá, en vez de hacer lo principal, reconstruir la ciudad y el templo, se estaban haciendo casitas, su chalecito, bien, bien chulo, y resulta que el Señor le dijo, mire, mi casa me la tienen abandonada, allá es donde viene Zacarías, me habéis robado, no me estás construyendo el templo. ¿Qué templo? Donde no había arca, ni había menorá porque la habían escondido. Sí, en ese mismo. Aún sin arca, aún sin menorá y aún sin muchas cosas. Porque la gloria del segundo va a ser mayor que la del primero, como dijo el profeta Ageo. ¿Y quién estuvo allí, en ese lugar?
Yeshua, Dios mismo. Así que los caminos del Eterno no son como nuestros caminos, definitivamente. Y Él mueve y hace como Él quiere. Aquí, básicamente, en este capítulo, habla de muchas abominaciones, que quizás lleguemos allí, no estoy muy seguro por la hora. Pero bueno, vamos a adelantar en lo que más. Al siguiente. Ajá. Aquí, miren lo bonito que me quedaron los animalitos, cortesía de Animal Planet. Voy a pasar notas de interés. Si quieres, apaga la luz aquí para que se vea. Sí. Voy a pasarlas, voy a colocar aquí notas de interés. La presencia de Hashem. Dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante de la tapa que está en el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima de la tapa del arca. ¿Dios quería matar a Aarón o a cualquiera que se acercara ahí? No. Hey, ten precaución porque yo soy santo y si aparezco y tú no estás en la condición es que te vas a morir. Entonces, y se lo dijo a Moisés: nada puede verme y seguir viviendo. Y cuando estaba Juan allí en Apocalipsis, cuando vio al Señor, él cayó como desplomado, sin fuerza, cuando vio a Masías inmolado. ¿Hasta cuándo pasará eso? Bueno, hasta que seamos transformados. Necesitamos ser transformados. Y lo que comentaba, aquí el propiciatorio se llama el asiento de la gracia, la silla de la gracia lo traducen muchos. ¿Por qué? Porque ahí hay propiciación, ahí hay cosas que pasan a favor de nosotros. Fijaos la ofrenda del sumo sacerdote. Aarón deberá entrar en el santuario con un ternero para el sacrificio por el perdón de pecados y un carnero por el holocausto. Tenemos dos. Allá a la derecha, aunque uno parece la vaca roja, no lo es. Un novillo, un becerro por Hatat y un carnero por Olá. Entonces me tuve que hacer un posgrado en animales para poder determinar qué era cada animal exactamente. ¿Por qué? Porque básicamente es que, bueno, hay tantos nombres, ni siquiera la misma escritura es suficientemente clara, ¿no? Porque aquí habla de el Ben Bakar, que es básicamente el novillo, ¿no? Hijo de la vacada, entonces se entiende que es un becerro, ¿no? Es decir, un animal de la vacada que no ha llegado a cumplir 3 años. Agarra un torito, un becerrito de estos pequeños y puedes jugar con él los primeros días, los primeros meses, hasta el primer año. Pero intenta jugar con él cuando crezca y se le desarrolla aquella malicia, para que veas que pasarán cosas que seguramente no quieres que pase. Entonces, por eso es que todos los corbán que se le ofrecen al Eterno generalmente son pequeños cuando están inocentes. Te quiere decir mucho que tiene que ver con la inocencia, ¿no? A mi casa llegan unas tórtolas que las tengo mal acostumbradas porque vienen, como yo tengo canarios, entonces ellas llegan y vienen a pedirme comida, básicamente. Y yo llego, le pongo a las tórtolas y llegan otras aves, palomas de estas normales, y se les pone el pecho así de gigante y empieza a echarlas, a quitarles la comida, a pelear con ellas. Y ellas lo que hacen es que se quitan. Allá tú, yo tengo hambre, pero si tú quieres comerte eso, cómetelo. Para mí me da igual, las tórtolas. Entonces yo veo, claro, le doy a la otra y después le pongo un poco a ella y ellas se quedan allí y ellas saben porque yo me les acerco y a veces están ahí en los pies y no me hacen nada, yo le pongo la comida y todo esto. Y tú ves el animal, la diferencia, porque las ofrendas que le entregas al Eterno no le puedes entregar a cualquier ave. Le entregas, son tórtolas y aves y ciertas aves pequeñas, ¿no? Y aparte de eso, dicen, eso lo dice Animal Planet, no yo, que las tórtolas cuando están en pareja, una muere, la otra se queda sola y le es fiel hasta que muera. Entonces, hasta en eso podemos ver por qué son las cosas.
la ofrenda del pueblo. Hay una ofrenda que viene del sacerdote. Muchos dicen que el sacerdote de ese mismo ganado que ellos tenían como levitas, entonces de allí ellos sacaban y sacaban las ofrendas del sacerdote en el día de Yom Kippur. La ofrenda del pueblo dice: de la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos, que aquí estos machos cabríos lo han traducido así, pero en realidad hay mucha discrepancia en el entendimiento. Ahí dice un Sair Eis, que a uno tiene muchísimos significados y en realidad no se sabe exactamente si es un cabrito pequeño, si es algo más grande. Inclusive el Seir tiene que ver con peludo. Entonces hay, por eso es que si revisan sus Biblias, unos dirán un cabrito, otros dirán un macho cabrío, otros dirán es que hay mucha confusión o incertidumbre en torno a ello. Y dependiendo de lo que tú tomes como referencia, podrás escoger entre poner una cosa o la otra al momento de la traducción. Entonces, y un carnero. Entonces, fijaos, 2 cabritos que están allí, del lado derecho aquí abajo, y un carnero. Uno será para Olá y el otro será para echar suerte por Hatat. Entonces, ¿cuántos animales tenemos? 5. Ojo, esto es en el Mizcán, en el desierto. ¿Por qué? Porque si queremos ver cómo lo hacían en la época del segundo templo, tenemos que irnos ya a la Misná, al Tratado de Yomá, donde te explican cómo lo hacían en la época del segundo templo. Que no debería diferenciar mucho, pero sí hay ciertas tradiciones que ellos fueron agregando. A la siguiente, yo sé que esta les va a gustar. Bueno, la siguiente después. Entonces, el sumo sacerdote antes de las expiaciones. ¿Qué pasaba antes de las expiaciones? El sumo sacerdote tenía que lavarse. Venía del Hatat, se lavaba completo y luego iba a hacer las expiaciones. El traje que utilizaba era el blanco completo. Aunque él sí tenía su túnica azul, su pectoral y todo esto. Pero eso no era el traje que utilizaba en Yom Kippurín. Las vestiduras santas para ese día eran estas, las blancas completas, blanca, punta en blanco, como dicen por allí, de arriba a abajo. ¿Por qué? Se van a encontrar muchas imágenes por internet donde aparece oficiando con el pectoral y todo esto, y esto no es así. Dicen algunos que los querubines, esta es la real posición de ellos, como aparecen allí, con las alas así haciendo como un trono, una silla, ¿no? Y la presencia de Dios aparecía aquí y esto eran las alas, le envolvían así como una silla. Pero estos son dichos, tampoco está como que certificado como tal, porque se habla de la silla del propiciatorio, ¿no? El lugar de la gracia. Los sacerdotes, sumos sacerdotes antes del holocausto, fijaos que entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará sus vestidos de tela de lino que se puso antes de entrar en el santuario y allí los dejará, se bañará con agua en el lugar santo y se volverá a vestir. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y el del pueblo. Ya esto es el Olá, ya entregó el Hatat. En su momento, para entender esto, la principal para allá entender es la primera, Vayikra, que explica los tipos de ofrendas. Porque ahí nos damos cuenta en Vayikra que primero se entregaba un hatat, es decir, el pago por el pecado. Yo tengo una deuda, aquí está la deuda, ya lo pagué. Ok, ya nos podemos reconciliar, ya no hay deuda entre los dos, vamos a reconciliar, ¿no? Se reconcilian y después que se reconcilia es que viene el shelamín o viene la ofrenda de paz. Ya has hecho las paz, te has reconciliado, has pagado la deuda y eso entonces cuando puedes sentarte a la mesa, porque en el shelamín participa el que entrega la ofrenda de la comida, porque ya estás en comunión. El sacerdote saca el cabrito al desierto. Sabrán que aquí hay un cabrito entre los dos que se echan suerte que se va al desierto y este cabrito lo llevaban, es el que llaman el cabrito azazel. Y ese cabrito lo llevaban al desierto y lo llevaban muy lejos, no sé cuántas millas, y después el sacerdote lo dejaba, se bañaba y volvía a sus actividades. ¿Qué pasaba muchas veces? Que cuando llegaba otra vez al campamento, estaba el cabrito atrás otra vez. ¿Y qué haces si yo te dejé allá?
Entonces a nadie le gusta que le sigan sus pecados, pero bueno, le seguía el cabrito y muchas veces lo que se idearon en su momento es tomar el cabrito y lanzarlo por un risco para que se fuera por allí y así asegurarse como que no se devolviera. Es como el gato cuando lo echa y vuelve a casa, ¿no? Entonces, pero esas cosas fueron saliendo a posterior. Pero lo que dice la Torá es esto: déjalo en el desierto. Entonces, el sacerdote encargado de quemar los desechos, el sacrificio de Hatat dejaba residuos, y estos residuos también eran sacados fuera del campamento, piel, tripas y bueno, muchas cosas más. Y el sacerdote encargado de eso también tenía que quemarlo, la ceniza, y se tenía que bañar antes de volver. No me puedo extender más, pero seguimos. Y aquí sí vemos, recordemos lo que era del sacerdote, el hatat y el olá, y de la comunidad, un olá con 2 cabritos. Sobre los 2 cabritos se echan suerte. Ahora le das al enter, tiene una animación. Tiene una animación, Olga, no lo acerques para que... Ahí dale enter otra vez. Y allí a velocidad de rayo van apareciendo cómo se reorganizaba todo después. Si te pones a ver, por el sacerdote, el novillo de Hatat está aquí por el sumo sacerdote y su casa. El olá, que es el holocausto, se iba para allá, en un olá. Pero ese olá era del sumo sacerdote y su casa también, porque estos son los de él. Mientras que de la comunidad tenía un olá, que también se iba para acá, el olá, que en este caso iba a ser por el pueblo, porque ellos lo entregaron. Y en el caso de los 2 cabritos, que el sacerdote echaba suertes, aquí echaba suertes, y uno salía sorteado para el pueblo y otro para irse al desierto para Azazel. Entonces vemos que estos 2, hay 2 por Hatat, 2 por Olat y uno que se iba. Ahí están los 5. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Dale a la siguiente. Quizás así gráficamente es más fácil de verlo en vez de leerse todo el capítulo 16, ¿no? Entonces, teníamos los 2 Hatat, estos son los mismos que tenemos allá arriba, pero continuando. Entonces, ¿qué hacía? El sumo sacerdote y su casa, ¿qué hacía? Degollaba al animal, preparaba el incenciario y se llegaba tras del velo, esta vez tras del velo. ¿Por qué? Porque era el día de Yom Kippur. Se agregaba perfume, le agregaba perfume al incenciario, y ese humo que se generaba allí entraba y subía sobre el propiciatorio, y dentro de ese humo aparecía la gloria del Eterno, lo que han llamado la Shekinah, que bueno, eso tiene su historia también, pero bueno. Se rociaba la sangre 7 veces sobre el propiciatorio lado oriental. ¿Y por qué no en cualquier sitio? Entonces, fijaos aquí. Después que se hacía por el propio suyo de su casa, entonces ahora tocaba con el otro cabrito, que este cabrito era el de Hashem, que era por el pueblo, y ese cabrito también se degollaba afuera. Luego ya esto no, porque ya el incenciario estaba en el sitio ya con la fragancia, pero sí se llegaba con la sangre y allí se rociaba con el dedo 7 veces sobre el lado oriental del propiciatorio. ¿Por qué el lado oriental? ¿Y por qué no el lado occidental? ¿Será que tiene como las mesas cuando llega a los restaurantes que dice reservado y ahí no te puedes sentar? Los dejo también de tarea para el hogar, de deber para la casa. Investigar por qué no en el lado occidental. Después que hace esto, ahora tomaba la sangre de ambos, porque tiene la sangre de uno y del otro, que al final es por todos ellos, y dice: saldrá y espiará el altar con ambas sangres. Espía el altar, pondrá sobre los cuernos del altar de incienso, ahí donde están las oraciones, que es el kétore, y luego salpicará el altar, pero es el misbeach, el que está afuera. ¿Por qué? Porque va a santificar ahora, va a limpiar el altar del holocausto que está afuera. Es decir, primero rocía la sangre en el propiciatorio, luego toma de esa sangre
tenía allí al lado del arca, con la cortina abierta, con el velo abierto, tenía lo que es el altar de incienso, las 4 esquinas, lo rocía con la sangre, sale con la sangre y se va afuera y ahora va sobre lo que es el altar del holocausto, el Misbea, y ahí derrama la sangre en ese lugar. Y así era limpio todo, absolutamente todo, de los pecados de todos. O sea, todas las profanaciones que, en función de los pecados del templo, de que contra el templo, contra Dios. Cuando una persona en la antigüedad decía, he pecado, lo decía completo, he pecado contra ti. De hecho, cuando nosotros hablamos y decimos en el nombre de Yeshua, estamos implícitamente relacionando que es por su nombre y por sus méritos que Él lo va a hacer, porque si es por mí. O sea, la gracia de Dios está de por medio cuando hablamos en su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre. Y cuando Dios dio a mostrar su nombre, la tierra era revuelta completa. Entonces, cuando su nombre está de por medio, entonces, por eso las personas dicen en tu nombre, hazlo en tu nombre, porque por mí no lo puedes hacer. Yo merezco algo para que hagas esto por mí, no. Todo lo que está haciendo lo está haciendo por su propio honor, por su propio nombre. Y eso es lo que involucra la gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene nada que ver, bueno, lo han explicado como obedecer unas cosas y otras no, porque ya estamos bajo la gracia. Y eso, o sea, eso es llevar a desobediencia, porque Dios lo que te exige es que seas obediente. Y la gracia de Dios es un atributo de Dios. Entonces, Dios, en medio de su atributo, Dios allí en aquel momento, en el Caporet, allí en el asiento de gracia, y a través de Mashiach ahora nos está otorgando esa reconciliación. Ahora, obviamente, el que está recibiendo la gracia de Dios tiene que ser transformado. ¿Cómo sabes que la gracia de Dios está en tu vida? Porque estás obedeciendo. Ese es el indicativo. Cuando te lees el último capítulo del libro de Apocalipsis, habla y dice, los que se santifiquen, santifíquense más, y los que sean pecadores, sigan pecando. Que la gracia de Dios esté sobre vosotros. Dios juzgará según sus obras, que la gracia de Dios esté sobre vosotros. ¿Y cómo se entiende eso? Precisamente porque cuando nosotros más obedecemos es que la gracia de Dios está más sobre nosotros, está transformándonos, está removiendo, está sacando, está haciendo una reforma allí adentro. El cabrito de Azazel, el sumo sacerdote impondrá sus manos sobre su cabeza y confiesa los pecados y lo envía con un sacerdote al desierto. Ponía sus manos, algunos dicen, no, le estás transfiriendo los pecados. Lo que está es allí declarando, ¿no? Que declarando tampoco es la palabra, pero sí está confirmando delante de todos de que ese animal es el que va a portar la carga y va a salir afuera. Esto tiene muchas interpretaciones. Algunos asocian a Azazel con un demonio en el desierto que tenía más o menos esa figura de cabra y todo esto. Quizás lo que más asocian a eso son los que ven el macrocosmo, ¿no? Ven todo desde el punto de vista celestial, desde la guerra que tuvo el Eterno con sus propios ángeles, con sus propios mensajeros, y hubo un grupo que se rebeló. Entonces ese grupo que se rebeló está dirigiendo las naciones en la tierra, y de alguna manera ese Azazel se asocia a ese grupo de mensajeros rebeldes que están de alguna manera gobernando a las naciones. Entonces, eso es, el libro que pasó Dani la vez pasada, el Monte Hermón y todo eso, habla un poco de eso. Entonces, los que ven el macrocosmo identifican a Azazel de esa manera, y por eso hay esa interpretación. Los que de una manera más cerrada dentro de casa, que no vemos o que no se ve esos detalles, entonces interpreta que como el cabrito que se va a Azazel, que lo llama Azazel, es simplemente una definición que se va al desierto, y inclusive que representa al mismo Mashiach cuando lleva nuestros pecados. Entonces básicamente la interpretación
Depende del punto de vista que lo veas. ¿Cuál está mal? ¿Cuál está buena? ¿Cuál está mala? No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que este es el procedimiento que se hacía, eso es lo que pidió Dios y Dios tiene en control todas las cosas. En el caso de Lola, ya para ir finalizando, entregaba, después que él se lavaba y se bañaba, se volvía a poner las vestiduras. Hay comentarios que dicen que las vestiduras, aunque estaban llenas de sangre, se les blanquecían solas. Son comentarios, ojo, son comentarios. Porque imagínense cuántas mudas de traje consagrado tenía que tener para hacer toda esta labor, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote y su casa, y por el pueblo, estos dos se hacía el olá juntos, y básicamente después se quemaba la grosura del jatá que salía de aquí. Entonces, ese era el procedimiento del día de Yom Kippur. Y ya para ir finalizando, que ya hemos cumplido la hora. Y esto se me apagó. Aquí tengo unas imágenes, que esto es época del segundo templo, cómo se hacía en la época del segundo templo, que tendrá sus pequeñas diferencias. Aquí vemos los dos cabritos, cuando se echaban suerte el sumo sacerdote, y dos que ataban allí a los cabritos para que no se les fueran. Aquí vemos cuando el de Azazel, ¿no? Le están haciendo la imposición de manos y la confesión. Es como un acto público, ¿no? Que está diciendo, mira, este es el cabrito Azazel y aquí está confesando los pecados de Israel, el sacerdocio y todo. De aquel lado vemos en el caso del becerro, ¿no? O del novillo. Vemos cómo está allí y más abajo, en la siguiente imagen que está abajo, vemos cuando ya era degollado y estaban tomando la sangre aquí del sistema, la vena principal, ¿no? De que saliera toda la sangre, y de allí esta sangre la llevaban y era el recipiente, ¿no? Donde depositaban la sangre, y de ahí el sacerdote con ese recipiente era que entraba en el lugar santo y santísimo. La siguiente. Esto es cortesía de a través de las escrituras, lo conocerán. Aquí vemos el sacerdote ya llevando la sangre acá, y este es el incienso, ¿no? Ya las brasas allí con la palada con incienso. Hay unos que quizás en esta época la hacían así, pero si te pones a ver el procedimiento anterior, llevabas las brasas aparte y las ponías ya cuando estaba frente al altar. Entonces, ahí vemos cuando todos están esperando, no podían entrar mientras el sacerdote estaba haciendo las labores. Por allí hay cuentos de camino que dicen que, bueno, que le ponían unas campanitas al sacerdote y le ataban una soga, y se escuchaban las campanitas, entonces tiraban de la soga porque ya sabían que se había muerto porque no entró en la condición correcta. Eso es más que todo rumores que una realidad. Aquí vemos cuando ponían el incienso, ¿no? Cuando estaban otorgando el incienso, aquí estaban preparando la sangre. Entonces, este es el incienso finamente molido, perfumado, que habla la escritura. Aquí vemos ya cuando lo llevan el cabrío de Azazel. Y bueno, yo creo que le hacían una caravana, ¿no? Al que llevaba el cabrío. Si vemos más abajo, vemos la triste escena donde es lanzado la anterior. Donde es lanzado. Entonces vemos aquí, esto surgió más que todo a posterior. También se acostumbraba, si ven, bueno, casi no se ve, pero le ataban como un hilo carmesí o un pañito carmesí en el cuerno, para primero una vez que, porque cuando venían los animales en principio, primero se presentaban y después es que se hacía el sacrificio como tal. Entonces, para que no se los confundieran, después que hacían la suerte, a uno le ataban, y mientras él iba y hacía el otro sacrificio y venía, no se le fueran a confundir. Entonces le ataban el hilo, y
parte de ese hilo lo colocaban en la puerta en la época del segundo templo, y cuando el sacrificio era acepto por Hashem, entonces ese hilo se emblanquecía. De carmesí a blanco, ¿no? Si revisan el Talmud de Jerusalén, se darán cuenta que ya en el año 40, ya en la época de Mashiach, ya nunca más el hilo carmesí se puso blanco. Ya es que ya venía aquella condenación desde aquel juicio que iba a caer sobre Jerusalén, desde que el profeta Daniel que comenté ya venía y estaba a las puertas. Ya estaba a las puertas. Aquí vemos el sumo sacerdote con sus vestiduras blancas, oficiando. Aquí vemos el humo y aquí vemos cómo está rociando con el dedo la sangre sobre el trono de la gracia. Ya para ir finalizando, la siguiente. Puntos claves y espirituales, naturales. A Aarón y sus hijos, el libro de Hebreos, como les comenté, bueno, fue escrito en Italia, año aproximadamente 64, se venía la destrucción de Jerusalén, todos estaban aterrorizados, por ahí Josefo sacó el libro Guerra de los Judíos, ellos estaban en guerra básicamente, en esa época había varias revueltas y lo que venía era destrucción, por muchas razones, y que lo pueden leer en el libro de Guerra de los Judíos. Y básicamente vemos aquí dos sacerdocios, un sacerdocio que es de la tierra y un sacerdocio que es del cielo. Un sacerdocio con jurisdicción terrenal y un sacerdocio con jurisdicción celestial. Porque a Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquier extraño que se acerque al santuario será condenado a muerte. Esto es palabra de Dios. Yeshua, por ejemplo, entró hasta el lugar santísimo del templo, porque él mismo se lo asignó a ellos. Esa es tu responsabilidad. Yo vengo lo que vengo. Se lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista, dile a Juan el Bautista que los sordos oyen, los cojos caminan, que él haga lo suyo, que yo haga lo mío. Aquí, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino al que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No que yo quiero ser sacerdote, no. Ahí está la rebelión de Coré. Para muestra un botón. Y cualquiera que entraba allí, que quería usurpar este lugar, que si acaso era muy terrenal, pero es una labor, es un servicio a Dios. Toda esta gente le ha servido a Dios. No porque no exista templo hoy, quiere decir que todos están en el paro, porque no tienen trabajo. Ellos son sacerdotes que saben muy bien lo que es bueno y lo que es malo. Que obviamente no pueden hacer nada de esto, no. Pero no quiere decir que ellos no sepan lo que es bueno y lo que es malo. Eso no quiere decir que no puedan instruir en la palabra del Eterno. Imaginaos todos aquellos que trabajaron por la causa de Dios y como entendemos la religión hoy en día, no, si no creíste en Yeshua, estás muerto. Entonces tenemos oportunidad de ser salvos nada más lo que vivimos en esta época. ¿Sería eso justo? Por eso Yeshua dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que hace la voluntad de Dios, Yeshua lo redime. Yeshua lo saca, lo salva. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hablando de Yeshua. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia,
Aquí sí lo colocaron, ¿no? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría liberarnos de la muerte, fue oído a causa del temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. La salvación para la obediencia, ¿no? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. 2 órdenes sacerdotales, una terrenal y otra celestial. De hecho, el libro de Hechos dice que tenemos derecho a comer, allá en el capítulo de Hebreos, capítulo 13, dice que tenemos derecho a comer no recuerdo la palabra, no del trono, sino, o sea, de un templo, de un lugar donde no tienen derecho a comer otros. Porque el autor del libro de Hechos puede entender que Dios ha entregado jurisdicciones en la tierra y que Yeshua misma la respeta, esas jurisdicciones. Pero eso no quiere decir que Dios haya desechado a su pueblo, como decía Pablo. ¿Ha desechado a Dios a su pueblo? No, simplemente son piezas, cosas que Dios está haciendo para lograr su propósito y establecer lo que Él quiere que establezcamos. Entonces, quiero que leamos aquí Primera de Pedro 1, 22 al 25 y dice: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. ¿De qué depende la flor? Depende de la hierba misma. O sea que la gloria del hombre está en el hombre, y cuando el hombre muera, se murió la gloria del hombre. La hierba se seca, la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando Pedro estaba escribiendo eso y dice palabra de Dios, ¿qué se está refiriendo? Porque mi carta permanece para siempre. Todas las promesas que Dios ha dado, precisamente aquí está la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha ofrecido, todo lo que Dios ha entregado a sus siervos a través de la historia, todos aquellos que hicieron su labor, como dice el libro de Apocalipsis, en la 7ª trompeta, he aquí, es tiempo de dar galardón a todos mis profetas, que desde antigüedad venían trabajando en el propósito del Eterno. Todos, absolutamente todos recibirán galardón. ¿Cómo entonces puede estar Abraham delante de la presencia de Dios? Porque Yeshua lo dijo claramente. ¿Sí? Señor, ¿no habéis escuchado que Abraham es Dios de vivo y Dios de muerto? Si buscamos textualmente en qué momento Abraham revivió o fue resucitado, gracias, no lo vamos a encontrar. Textualmente no damos con eso, pero contextualmente sí damos con eso. ¿Por qué? Porque son parte de las promesas que Yeshua ha entregado. Y les dijo, desconocéis las escrituras, imagínense eso. A los mismos escribas que se la pasaban copiando las escrituras. Dices eso porque desconocen las escrituras. Pero el Dios de Abraham es Dios de vivos y no de muertos. Porque la vida, Dios vino a darnos vida. Y todo este proceso de salvación que Él está mostrando, su trono de la gracia desde el principio de los tiempos, y está lidiando con nuestra naturaleza humana, ¿es para qué? Es para traernos a Él. Es para que tengamos comunión con Él. Porque, como dijo Pablo, si no tenéis el Espíritu de Dios es porque no eres de Él. Hay que tener el Espíritu de Dios. Es que no hay otra. Porque si el Espíritu no está en ti, cuando Él venga, no puedes ser resucitado con Él.
Porque el espíritu que le levantó de entre los muertos, que es el espíritu de Dios, ese espíritu es el que precisamente nos levantará a nosotros. Y esas son las promesas. Sus promesas no están, como decía alguien por allí, en una panela de hielo, escritas, ¿no? Primero estuvieron escritas sobre piedra y ahora están en los corazones de cada quien. Entonces, el lugar siempre, el lugar más seguro donde vamos a estar, va a ser dentro de esas promesas de Dios. Evaluemos nuestro camino, nuestro andar, porque siempre debemos estar caminando dentro de las promesas de Dios, porque es lo que Dios va a hacer, quiera el mundo o no lo quiera, le da igual, porque Él es dueño y Señor de todas las cosas.